Esta historia comienza cuando Spider-Man columpiándose por los árboles, buscando el rastro del Dr. Connors, pero en eso una lanza cortaría la red del trepamuros, haciéndolo caer. Se trataba de Kraven. Él le diría: ¿a dónde tenías pensado ir? Presa. Spider-Man, más enojado, le lanzaría múltiples redes que Kraven logra esquivar, pero esa tan solo fue una distracción, pues Spider-Man le daría un fuerte golpe, pero Kraven lo esquiva dándole un fuerte puñetazo. En eso Spider-Man aprovecharía dándole un fuerte codazo, mientras lanzaría muchas redes capturando, diciéndole: no tengo tiempo para ti, mientras lo envolvía en un capullo de telaraña, mientras comenzaba a columpiarse lo más rápido que podía. En ese momento su sentido arácnido se activa, observando cómo había cuerpos de animales sin vida. En eso su sentido arácnido lo haría agacharse, observando cómo unas garras lo iban a atravesar, pero con ese impulso se lanzaría hacia adelante lanzando múltiples redes en la cara al lagarto. El lagarto se la quitaría, pero Spider-Man continuarían lanzando múltiples redes, mientras le decía: Dr. Connors, usted se tiene que controlarse, doctor. Usted y el Dr. Octavius me enseñaron que la inteligencia es un don que se usa para el bien de la humanidad. Mientras que se quita la máscara parecía que el Dr. Connors estaba recuperando la conciencia, pero en ese momento múltiples disparos lo atravesaría. En eso el sentido arácnido se activa, esquivando el disparo, pero escucharía como sus redes se estaban rompiendo, logrando cubrirse del primer ataque del lagarto, pero Peter, ya harto de todo, comenzaría a darle múltiples golpes sin contenerse hasta que notaría que el suero del lagarto se estaba acabando. Peter, al percatarse de esto, lo envuelve en telarañas hasta que el efecto pasó, observando al Dr. Connors, pero en eso se escucha un disparo que atravesaría a el Dr. Connors. Peter vería al responsable enfurecido. Lo comenzaría a perseguir. Spider-Man se estaba columpiando con ira, lo cual haría que cayera en una trampa. Múltiples cuerdas lo envolverían. Kraven iría por él comenzándolo a golpear, mientras le decía: creo que es hora de tomar mi trofeo, preparándose para cortarle la cabeza, y cuando estaba preparado Peter lograría esquivar su ataque, lo cual Peter aprovecharía para que él corte las cuerdas a la vez que huía de ahí. Kraven lo comenzaría a seguir, pues él no dejaría que su presa se escape, observando que su presa tenía una herida que estaba derramando sangre, lo cual lo aprovecharía para seguirlo hasta que chocaría con una red gigante, observando cómo había muchas más redes que evitaban que pudiese salir, pues el cazador se había convertido en la presa. En eso múltiples redes lo capturaría a la vez que Spider-Man entraría en la celda de telarañas, comenzándolo a golpear en múltiples ocasiones hasta que quedaría inconsciente, pero Peter lo continuaría golpeando hasta que una voz lo detiene: detente, Spider-Man. Peter se daría cuenta de quién era, pues era el Capitán Stacy junto a otros policías, así que Peter, fingiendo la voz, diría: aquí está el que mató a aquel hombre, mientras lograría salir de la prisión de telarañas por un hueco que él dejó, logrando regresar a su casa, observando cómo en su cama habían muchos folders de sospechoso, observando que el país del que venía el hombre con el que se había enfrentado era ruso. En eso escucharía una voz conocida. Peter, percatándose que era Amy, y ella lo abrazaría. Peter le devolvería el abrazo mientras le decía que si ella había llamado a la policía, a lo que ella sonreiría y le dice: ¿piensas que si mi esposo desapareció desde hace días me quedaría de brazos cruzados? Pero en eso escucharía como en la radio se decía del deceso del Dr. Connors, a lo que Peter se sentiría muy mal. Amy le preguntaría lo que había pasado, pero Peter no le diría. Pasando días asistiendo al funeral del Dr. Connors. Una vez que terminó, Peter irá a un callejón mientras tomaba su traje con ira, pensando que era hora de acabar con la maldición que se le fue otorgada, pero en ese momento su sentido arácnido se activa, volteando mientras una voz le diría: Peter Parker de la Tierra 115.000. Necesitamos de tu ayuda.